El agua subía deprisa, y Mateo Sierra sabía que lo estaba perdiendo todo. La madrugada en Bilbao había transformado el taller de Zorrozaurre en una pesadilla de barro y corriente eléctrica. Herramientas sumergidas, coches de clientes amenazados, cables colgando sobre el agua turbia. Mateo gritaba órdenes a Paco y Manu, desconectaba disyuntores con las manos temblorosas, calculaba mentalmente una cifra que no cabía en la caja. 300.000 euros, quizás más. Sierra Motor, construida ladrillo a ladrillo a lo largo de 10 años, se hundía literal y simbólicamente ante sus ojos. No oyó la puerta abrirse. No percibió la silla de ruedas cruzando la entrada hasta que Adriana Cortés apareció en su campo de visión, iluminada por la linterna del móvil, mochila a la espalda y portátil en las manos. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue el seguro?, preguntó ella, sin saludo. Mateo parpadeó aturdido. Adriana, no es momento para... ¿Cuántos vehículos están comprometidos?, le cortó ella, ya abriendo el ordenador sobre su regazo. ¿Cuántas herramientas eléctricas? ¿Alguien ha hecho inventario? Paco miró a Mateo. Manu sostenía una llave inglesa empapada, perdido. Nadie ha hecho nada todavía, admitió Mateo, la voz ronca. Ni siquiera sé por dónde empezar. Adriana giró la silla hasta el centro del taller, evaluando el caos con ojos clínicos. Entonces vamos a empezar ahora. Paco, coge papel y bolígrafo. Haz una lista de todo lo que está bajo el agua. Manu, fotografía cada sector. Mateo, dame el contacto de la aseguradora. Ahora. Él dudó apenas un segundo. Después, obedeció. En las horas siguientes, la improvisación se convirtió en método. Adriana llamó a la aseguradora, exigió una pericia inmediata, contrató una empresa de secado industrial y montó un inventario digital mientras el equipo dictaba las pérdidas. Cada elemento ganaba un código, una foto, un valor estimado. Lo que parecía el fin del mundo empezó a caber en hojas de cálculo, plazos y prioridades. Cuando salió el sol, el taller todavía estaba empapado, pero había un plan. Y Mateo, apoyado en la pared, observaba a Adriana comandar la operación como si hubiera nacido para ello. Fue en ese instante cuando él lo entendió. Ella no había venido para consolar. Había venido para salvar. 6 meses antes de la inundación, Mateo Sierra no creía en los nuevos comienzos. El divorcio le había dejado cicatrices profundas. Su exmujer lo había llamado aburrido, predecible, limitado. Había dicho que no tenía ambición, que se conformaba con poco, que era incapaz de sorprender. Mateo había aceptado las acusaciones en silencio, firmado los papeles y regresado al taller, decidido a no volver a exponer su corazón. Trabajo honesto, rutina discreta, ninguna ilusión romántica. Sofía, su hermana, tenía otros planes. Solo una cena, Mateo. Una oportunidad. Es increíble, te lo garantizo. Mateo resistió por semanas. Hasta que, una noche de septiembre, se puso la única camisa de vestir que poseía y se dirigió a El Fénix, un restaurante elegante en el corazón de Abandoibarra, Bilbao. Lámparas de araña de cristal, mesas con velas, camareros de chaleco. Mateo se sintió ridículo. Buscó a la mujer que Sofía le había descrito. Cabello castaño, gafas, vestido azul. Vio a alguien que coincidía con la descripción, sentada sola cerca de la ventana. Se acercó, nervioso. «Disculpa el retraso», dijo, apartando la silla. La mujer levantó el rostro. Ojos oscuros, expresión divertida. «¿Retraso? Debes estar confundido». Mateo se quedó helado. «¿Sofía no te avisó? ¿Cita a ciegas?» Ella soltó una risa corta. «Mi nombre es Adriana. Y no, nadie me avisó de ninguna cita. Pero ya que te has sentado, puedes quedarte. Mi compañía canceló a última hora. Debería haberse levantado. Pedido disculpas, buscado a la persona correcta. Pero algo en su voz lo ancló a la silla. Mateo, dueño de un taller mecánico. Y, al parecer, pésimo en primeras impresiones». Adriana sonrió. «Al contrario, eres el único hombre en este restaurante que se ha sentado sin preguntar si necesitaba ayuda para estar aquí». Fue solo entonces cuando Mateo notó la silla de ruedas y sintió una punzada de vergüenza por no haberse dado cuenta antes. Pero Adriana ya cambiaba de tema, preguntando sobre el taller, sobre el trabajo con las manos, sobre la elección de no seguir otro camino. Él respondió sin filtros. Habló del placer de arreglar motores, de la dignidad del trabajo manual, del orgullo de mantener a 5 empleados.
Ella escuchó sin condescendencia. Luego contó sobre sí misma. Programadora freelance, especialista en sistemas y webs, autónoma desde los 24 años. El accidente había ocurrido 3 años antes. Lesión medular. Silla de ruedas permanente, pero su carrera había continuado. El problema no era la silla, era su padre. Él trata mi trabajo como un hobby, dijo Adriana, girando el vino en la copa. Como si la programación fuera un pasatiempo de niños, como si necesitara protección financiera para el resto de mi vida. Mateo frunció el ceño. ¿Pero eres independiente? Exacto, gano bien, tengo clientes fijos, pero para él, nada de eso importa. Soy la hija que tuvo un accidente, la pobrecita que necesita ser cuidada. Había rabia en su voz, no autocompasión, rabia dirigida, legítima. Debe ser sofocante, comentó Mateo. No te lo imaginas. Conversaron durante 2 horas, sobre autonomía, sobre expectativas, sobre el peso de decepcionar a quien espera menos de ti. Mateo sintió algo raro. Conexión sin esfuerzo. Adriana no sonreía por educación. No desviaba la mirada cuando él hablaba. No fingía interés. Y entonces, la puerta del restaurante se abrió, y un hombre alto, con un traje impecable, entró con la presencia de quien compra el espacio por donde pasa. Adriana suspiró. «Mi padre». Ricardo Cortés cruzó el salón con pasos firmes, saludó a su hija con un beso en la frente y volvió los ojos hacia Mateo. La evaluación fue instantánea y descarada. Ropa sencilla, manos callosas, postura tensa. Ricardo Cortés, se presentó, extendiendo la mano. Mateo la estrechó con firmeza. Mateo Sierra. ¿Sierra? Repitió Ricardo, como quien busca referencias. ¿Empresario? Mecánico, dueño de Sierra Motor. Ah, el tono cargaba con todo lo que no fue dicho. ¿Cuántos empleados? 5. ¿Facturación anual? Adriana intervino, voz cortante. Papá, esto no es una entrevista de trabajo. Ricardo la ignoró. ¿Formación? Mateo mantuvo la calma. Técnico en mecánica, estudios superiores incompletos. Aprendí la profesión con mi abuelo. Entiendo. Ricardo arrastró una silla sin ser invitado. Adriana mencionó que se están ¿conociendo? Nos acabamos de conocer hoy. Por casualidad. Por casualidad. El empresario sonrió sin humor. Qué conveniente. Papá, basta. Adriana cerró la carta con fuerza. O te comportas o te vas. Ricardo levantó las manos en falsa rendición, pero sus ojos continuaron clavados en Mateo. El mensaje era claro. No eres suficiente para ella. Nunca lo serás. La cena prosiguió tensa. Ricardo hizo preguntas indirectas sobre el taller, sobre planes de expansión, sobre estabilidad financiera. Mateo respondió con honestidad, sin intentar impresionar. Adriana, visiblemente irritada, cortaba las embestidas de su padre siempre que era posible. Cuando Ricardo finalmente se levantó para atender una llamada, Adriana se inclinó hacia Mateo. Disculpa por esto. No tienes por qué disculparte. Él cree que cualquier hombre que se acerca a mí está interesado en su dinero. Mateo sostuvo su mirada. Yo ni siquiera sabía quién eras antes de sentarme aquí. Lo sé, por eso quiero verte de nuevo. En las semanas siguientes, Mateo y Adriana construyeron una rutina propia. Las cenas en restaurantes fueron sustituidas por comidas en su casa, adaptada para accesibilidad, o en Sierra Motor, donde Adriana aparecía con creciente frecuencia. Ella observaba la operación con ojos de quien entendía de sistemas. Mateo percibía. Había cuellos de botella. Procesos manuales que retrasaban el flujo. Citas gestionadas por teléfono, sin confirmación. Clientes que llegaban sin hora y esperaban horas. Una noche, mientras preparaban pasta en la cocina de ella, Adriana sacó el tema. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre el taller? Claro. ¿Por qué no utilizas un sistema de citas online? Mateo se encogió de hombros. Siempre ha funcionado así. Teléfono, libreta, improvisación. Pero pierdes clientes, estoy segura. Él dejó de remover la salsa. ¿Cómo que pierdo? Adriana abrió el portátil sobre la encimera. He montado un prototipo, solo para enseñártelo. Sistema sencillo. El cliente entra en la web, elige el servicio, ve los horarios disponibles, reserva. Recibe confirmación por email y SMS.
Tú y el equipo tenéis una visión clara de todo lo que está marcado. Sin confusión, sin olvidos. Mateo miró la pantalla. Interfaz limpia, intuitiva. ¿Cuánto cuesta algo así? Nada, lo hago yo. Adriana, no es caridad, Mateo. Es inversión. Si funciona, tú creces. Si tú creces, yo estoy feliz. Así de simple. Él dudó. Aceptar ayuda siempre había sido difícil, pero había lógica en la propuesta y confianza en la persona que la ofrecía. Está bien, vamos a intentarlo. El sistema entró en funcionamiento 3 semanas después. El primer mes las citas aumentaron un 20%. El segundo, un 40%. El taller contrató un sexto mecánico. Mateo amplió el horario de funcionamiento. Adriana empezó a encargarse también de la parte administrativa. No por imposición, sino por necesidad práctica. Documentos fiscales, contabilidad básica, marketing digital. Ella no interfería en las decisiones técnicas. No daba órdenes. Simplemente organizaba lo que estaba suelto. El equipo la llamaba la segunda jefa, con respeto, con gratitud. Y Mateo, por primera vez desde el divorcio, se sentía parte de algo más grande que su propio peso. Pero la intimidad también necesitaba construirse. Una noche, después de la cena, Adriana sacó el tema que muchos evitaban. Necesito explicarte algunas cosas, sobre mi cuerpo. Mateo asintió, atento. La lesión medular afecta la sensibilidad y la movilidad debajo de la cintura. Algunas funciones son limitadas, otras, adaptables. El sexo es posible, pero diferente. Requiere paciencia, comunicación. Necesitas decirme si estás dispuesto a aprender. Él le tomó la mano. Lo estoy. ¿Y si es difícil? Entonces aprendemos juntos, sin prisa. Adriana sonrió. No la sonrisa educada del restaurante, la verdadera. El noviazgo cumplía 4 meses cuando Ricardo Cortés hizo la jugada decisiva. Llamó a Mateo, pidió un almuerzo reservado. Dijo que necesitaban hablar. De hombre a hombre. Mateo aceptó, aunque sabía que no sería agradable. Se encontraron en un restaurante discreto, lejos de los sitios frecuentados por la élite de Bilbao. Ricardo llegó puntualmente, traje gris, expresión cerrada. Gracias por venir, empezó él, formal. Sin problema. Ricardo no perdió tiempo con amenidades. Mi hija está vulnerable, Mateo. Desde el accidente, ella no ha sido la misma. Cualquier persona que ofrezca atención, afecto, ella puede confundirlo con algo más grande. Mateo bebió un sorbo de agua. Respiró hondo. Adriana es la persona más lúcida que he conocido. Ella sabe exactamente lo que quiere. ¿Crees que conoces a mi hija? Estoy aprendiendo, todos los días. Ricardo se inclinó hacia adelante. Voy a ser directo. Eres un hombre decente, trabajador. Pero no, tienes el perfil que yo esperaba para ella. No tienes posición, no tienes formación, no tienes... dinero, completó Mateo sin ira. Estabilidad financiera, corrigió Ricardo. Adriana necesita seguridad, alguien que pueda mantenerla si algo sale mal. Ella se mantiene sola. Por ahora. Mateo apoyó las manos en la mesa. Con todo respeto, señor Cortés, Adriana no es su propiedad, y yo no soy una amenaza. Soy alguien que la respeta, que escucha, que no finge que la silla no existe, pero tampoco hace de ella el centro de todo. Esto es lo que puedo ofrecer. Si no es suficiente para usted, lo siento, pero ella va a decidir, no nosotros. Ricardo se recostó, evaluando. Tienes valor, lo reconozco, pero el valor no paga las facturas. El trabajo honesto sí paga, y yo trabajo desde los 15 años. El silencio entre ellos fue largo. Ricardo, finalmente, suspiró. Solo pido una cosa. Si en algún momento sientes que no puedes seguir el ritmo, no lo prolongues. Adriana ya ha sufrido demasiado. Mateo asintió con la cabeza. Pero sabía que aquella conversación no zanjaría la resistencia del padre. Cuando se lo contó a Adriana, ella estalló. ¿Para qué te llamó? ¿Para intimidarte? Más o menos. Voy a hablar con él. Adriana, no hace falta... Sí que hace falta. Cogió el móvil con fuerza. No tiene derecho a hacer eso. Mateo le sujetó la muñeca suavemente. Tiene miedo. Miedo de perderte. De verte sufrir de nuevo. Es retorcido, es asfixiante, pero es miedo. Ella respiró hondo, con los ojos empañados. ¿Y qué? Él no puede protegerme de todo.
No puede decidir por mí. Lo sé. Y tú ya has decidido. Estoy aquí. Adriana relajó los hombros. Apoyó la frente en el pecho de él. Gracias por no rendirte. No me rendiré. La lluvia comenzó un miércoles por la noche y no cesó durante 3 días. Bilbao amaneció anegada. Las calles se convirtieron en ríos, los sótanos en lagos, los establecimientos comerciales fueron invadidos por el agua lodosa que bajaba del norte de la ciudad. Sierra Motor, situada en una zona baja cerca del centro, fue una de las primeras en ser afectada. Mateo llegó a las 4 de la madrugada, después de que la alarma se disparara. Abrió el portón y encontró 30 centímetros de agua cubriendo el suelo. Coches de clientes parcialmente sumergidos. Herramientas eléctricas comprometidas. Cables sueltos, peligrosos. Llamó a Paco y Manu. Les pidió que vinieran de inmediato. Desconectó la energía. Empezó a retirar los vehículos a la calle, uno por uno, mientras calculaba la catástrofe. 300.000 euros, como mínimo. El seguro cubriría una parte. Pero la burocracia tardaría semanas, quizás meses, y el taller no podía estar parado tanto tiempo. Los clientes se irían, los empleados se quedarían sin sueldo. Todo lo que había construido estaba en riesgo. Fue entonces cuando llegó Adriana. Ella cruzó la puerta sin avisar, mochila a la espalda, portátil en las manos, con la mirada decidida. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo asustado. «He venido a ayudar. Adriana, es peligroso. Hay agua, hay electricidad. Y hay trabajo». Ella giró la silla hasta el centro del taller. «¿Alguien ha hecho inventario?». «No». «¿Alguien ha llamado al seguro?». «Todavía no». «¿Alguien ha contratado a una empresa de secado?». Mateo se pasó la mano por la cara, exhausto. «No sé por dónde empezar». Adriana abrió el ordenador. «Entonces, empiezo yo. Paco, coge papel y bolígrafo. Manu, haz fotos de todo lo que está bajo el agua. Mateo, dame el teléfono de la aseguradora». El equipo obedeció. En los minutos siguientes, el taller dejó de ser un caos. Adriana llamó a la aseguradora, exigió una peritación inmediata, envió fotos, describió los daños. Contrató una empresa de secado industrial que llegaría en 2 horas. Montó una hoja de cálculo digital donde cada artículo dañado era catalogado con foto, código y valor estimado. Paco dictaba. Manu fotografiaba. Mateo retiraba agua con fregonas y cubos. Y Adriana lo coordinaba todo, con voz firme, con decisiones rápidas. Cuando salió el sol, el taller todavía estaba empapado. Pero había orden, había un plan, había futuro. Mateo, apoyado en la pared, observaba a Adriana terminar una llamada con un proveedor. Ella colgó, lo miró y sonrió, cansada. Va a salir bien. Él creyó. La recuperación tardó 3 semanas. El seguro cubrió 200.000 euros. Faltaban 100. Adriana sugirió un préstamo con intereses bajos, negociado a través de un contacto suyo en el banco. Mateo aceptó, pero impuso una condición. Ella sería socia minoritaria, el 10% del taller. No como un favor, como reconocimiento. Adriana se negó. «No quiero sociedad, Mateo, quiero que tú crezcas». «Entonces crece conmigo. Oficialmente». Ella dudó. Después aceptó. Sierra Motor reabrió en octubre, reformada, equipada, organizada. El sistema de citas fue ampliado. Adriana asumió el marketing digital, creando campañas dirigidas. Las citas se duplicaron. El taller contrató a 2 mecánicos más. Y fue en ese contexto, una mañana de noviembre, cuando Ricardo Cortés apareció. Mateo estaba en el suelo, debajo de un coche, cuando oyó la voz conocida. «¡Impresionante!». Salió de debajo del vehículo, se limpió las manos con un trapo. Ricardo estaba parado en la entrada, mirando a su alrededor. «Señor Cortés». «Mateo». Él caminó despacio, observando las máquinas de secado aún en operación, las herramientas nuevas, el equipo trabajando con eficiencia. «Oí hablar de lo que pasó aquí, de la inundación. Fue difícil, pero lo superamos». Ricardo se detuvo frente a él. «Adriana me contó que coordinó la recuperación. Ella salvó el taller. ¿Y tú la dejaste?». Mateo frunció el ceño. «¿Cómo dices?». «Dejaste que ella asumiera. No intentaste protegerla, apartarla, hacerlo todo tú solo. Dejaste que ella liderara».
porque ella era la persona adecuada para eso. Ricardo asintió, lento. Después, suspiró. He tratado a mi hija como frágil desde el accidente. Creí que la estaba protegiendo, pero la estaba asfixiando. Miró a Adriana, que trabajaba en la oficina improvisada al fondo. Tú la tratas como igual, no como víctima. Mateo no respondió. Solo esperó. Quiero hacerte una propuesta, continuó Ricardo. 500.000 euros, inversión en Sierra Motor. Expansión. Segunda unidad. No es caridad, es negocio. Vosotros lo gestionáis. Yo me mantengo al margen. Solo socio inversor. 10%. Mateo parpadeó incrédulo. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Sobre ti, sobre ella, sobre todo. Ricardo le extendió la mano. Y porque quiero arreglar esto antes de que sea tarde. Mateo estrechó su mano. Firme. Sin rencor. Pensaré en la propuesta. Adriana ya ha aceptado. Faltas tú. Conversaron durante 1 hora. Sobre planes, sobre estructura, sobre autonomía. Ricardo, por primera vez, escuchó más de lo que habló. Cuando salió, Adriana se acercó a Mateo. ¿Te presionó? No. Se disculpó. Ella sonrió, sorprendida. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y la propuesta? Vamos a aceptar, pero con una condición. ¿Cuál? Mateo le sujetó el rostro entre las manos. ¿Te casas conmigo? La propuesta de matrimonio tuvo lugar en el taller, un sábado por la tarde, con todo el equipo presente. Mateo lo preparó todo en secreto. Limpió el suelo principal, organizó las herramientas, colgó luces sencillas entre las vigas. Paco trajo flores. Manu preparó cava barato. Cuando Adriana llegó, lo encontró extraño. Taller vacío, Mateo nervioso, el equipo sonriendo. ¿Qué está pasando? Mateo se arrodilló ante su silla. Sacó una cajita del bolsillo. Adriana Cortés, entraste en mi vida por casualidad, en un restaurante donde me senté en la mesa equivocada. Y desde entonces, todo encajó. Tú no me tratas como un héroe. Yo no te trato como frágil. Nos tratamos como compañeros, y quiero esto para el resto de mi vida. ¿Te casas conmigo? Adriana se cubrió la boca con las manos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Sí, sí, me caso. El equipo aplaudió. Paco descorchó el cava. Manu sacó fotos. Mateo le colocó el anillo en su dedo, sencillo, coherente con la vida que llevaban. ¿Ahora ya puedo mandar a mi padre que deje de ponerte a prueba? Bromeó Adriana, entre lágrimas y risas. Creo que ya ha parado. Ella atrajo a Mateo para un beso. Largo, firme, sin prisa. La boda fue marcada para 6 meses después. Ceremonia sencilla, jardín alquilado en los alrededores de Bilbao, 70 invitados. La decoración fue discreta. El vestido de Adriana, elegante, sin excentricidades. Mateo usó traje azul marino, sin corbata. Ricardo caminó junto a su hija hasta el altar. No la empujó, no la llevó en brazos. Solo la acompañó, respetando su ritmo. Cuando entregó la mano de Adriana a Mateo, había lágrimas en los ojos del empresario. «Cuídala bien», susurró. «Siempre». La ceremonia fue breve. Sus votos, escritos por ellos, se centraron en la asociación, el respeto, la autonomía. Nada de promesas imposibles. Solo compromisos reales. La fiesta duró hasta el amanecer. Hubo baile, comida, historias. Sofía, la responsable inconsciente de su encuentro, pronunció un discurso emotivo sobre la necesidad de creer en los azares. La luna de miel fue por Europa. 2 semanas. Portugal, España, Francia. Mateo lo planeó todo con enfoque en la accesibilidad. Hoteles adaptados, paseos sin barreras, restaurantes con entrada nivelada. Adriana experimentó el ocio sin obstáculos, sin compasión, sin limitaciones innecesarias. Regresaron a Bilbao a finales de diciembre. Se mudaron a un apartamento amplio, en planta baja, con jardín. Adriana montó una oficina en casa. Mateo mantuvo la rutina en el taller, ahora con 2 unidades en funcionamiento. La segunda unidad de Sierra Motor abrió en febrero, en Deusto, la zona norte de la ciudad. 10 empleados más. Mismo estándar de servicio. Misma cultura de respeto y competencia. Y en abril,
Adriana descubrió que estaba embarazada. El embarazo fue planeado y deseado, pero trajo consigo desafíos médicos. Adriana era plenamente consciente de los riesgos. Una lesión medular no impide la gestación, pero exige un seguimiento riguroso. Control de la tensión arterial, cuidados con las infecciones, parto asistido. Algunos médicos sugirieron cesárea, otros, parto normal con monitorización intensiva. Mateo acompañó cada consulta, cada examen, cada decisión. No como protector, sino como socio. ¿Qué opción prefieres?, preguntó él una mañana en la clínica. Todavía no lo sé, necesito entender mejor los riesgos. Entonces hablaremos con más especialistas. Sin prisa. Consultaron a 3 obstetras diferentes. Leyeron estudios, hablaron con otras mujeres con silla de ruedas que tuvieron hijos. Y, al final, Adriana eligió intentar el parto normal, con un equipo preparado para intervenir si fuera necesario. El embarazo avanzó sin intercurrencias graves. Adriana trabajó hasta el 8º mes, gestionando las 2 unidades del taller desde casa. Mateo ajustó su rutina para estar más presente, delegando tareas en Sierra Motor. Ricardo, transformado desde la propuesta de matrimonio, visitaba a la pareja semanalmente. Trajo cuna, cochecito adaptable, ropa. Pero, esta vez, preguntaba antes de comprar. Respetaba límites. Aprendía a ser abuelo, sin ser invasivo. Sofía organizó una baby shower sencilla, con amigos cercanos y el equipo del taller. Paco y Manu obsequiaron a la pareja un pelele con el logo de Sierra Motor bordado. Futuro mecánico, bromeó Paco. Adriana rió. O futura programadora. O ambos, Soritoro, completó Mateo. El parto ocurrió una noche de noviembre, casi 2 años después de la boda. Un trabajo de parto largo, agotador, pero controlado. Mateo sostuvo la mano de Adriana durante todas las contracciones, respiró con ella, le secó el sudor, repitió que era fuerte. Y cuando Daniel nació, sano, llorando fuerte, pesando 3,5 kilos, toda la sala se llenó de lágrimas. Adriana abrazó a su hijo contra el pecho, exhausta, radiante. Lo logramos. Mateo besó su frente. Tú lo lograste. Ricardo llegó 1 hora después, abrazó a su nieto con manos temblorosas, ojos rojos, voz ahogada. Es perfecto. Lo es, asintió Adriana. Y crecerá sabiendo que las limitaciones existen, pero no definen. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Los primeros meses con Daniel fueron intensos. Noches de poco sueño, aprendizaje constante, ajustes en la rutina. Mateo y Adriana se dividieron las tareas con naturalidad. Él cambiaba pañales, preparaba biberones, calmaba a su hijo en brazos. Ella amamantaba, organizaba horarios, mantenía el trabajo remoto. El taller continuó creciendo. El equipo asumió más responsabilidades. Y la pareja aprendió que la colaboración no se disuelve con la parentalidad. Solo se adapta. 5 años después de la boda, la vida de Mateo y Adriana era plena, pero realista. Daniel corría por el jardín de la casa, jugando con coches de juguete, mientras sus padres observaban desde la terraza. Sierra Motor operaba con 3 unidades, 25 empleados, una facturación anual que superaba los 2 millones de euros. Adriana lideraba el área digital y administrativa. Mateo, la operación técnica. Ricardo, ahora, abuelo presente y respetuoso, visitaba a sus nietos. Adriana estaba embarazada de nuevo, esta vez de una niña, sin intentar controlar decisiones. Había aprendido, finalmente, que proteger no significa aprisionar. Sofía, orgullosa de la casualidad que había provocado, ayudaba con Daniel siempre que era posible. El equipo del taller trataba a Adriana como una líder legítima, no como una extensión de Mateo. Y Mateo, antes un hombre que no creía en nuevos comienzos, ahora sabía que su vida había empezado de verdad aquella noche en El Fénix, cuando se sentó en la mesa equivocada y encontró a la persona adecuada. ¿Te arrepientes?, preguntó Adriana, una tarde, mientras Daniel dormía en su regazo. ¿De qué? De haberme sentado en tu mesa. Mateo sonrió. Fue la mejor confusión de mi vida. Ella apoyó la cabeza en su hombro. La mía también. El sol se ponía sobre Bilbao. La ciudad, que había sido testigo de inundaciones, luchas, resistencias y victorias, seguía su ritmo. Y dentro de aquella casa, con jardín adaptado, juguetes esparcidos y planes futuros, vivía una familia
que había aprendido la verdad más sencilla y más difícil. El amor no se trata de salvar a nadie, se trata de construir juntos. El taller que casi se ahoga en 1960. La madrugada de aquella inundación era ahora símbolo de superación práctica. No por milagro, por trabajo, por método, por colaboración. Y cada vez que Mateo miraba a Adriana, trabajando en el ordenador, jugando con Daniel, discutiendo estrategias, riendo de alguna tontería, él sabía que ella no le necesitaba para sentirse completa. Pero había elegido estar a su lado. Y eso, al final, era todo. La vida no había ofrecido un cuento de hadas. Había ofrecido algo mejor, una realidad compartida, desafíos afrontados en pareja, victorias conquistadas con sudor. Daniel se despertó, pidió agua. Adriana levantó la silla. Mateo fue hasta la cocina. Volvieron juntos. Y la historia, que había comenzado en un elegante restaurante por puro equívoco, seguía escribiéndose. No en las páginas de un libro, sino en el suelo del taller, en el jardín de la casa, en las hojas de cálculo del ordenador, en los abrazos antes de dormir. Sin drama innecesario, sin salvadores. Solo dos personas que se habían elegido. Y seguían eligiéndose. Todos los días.